Estábamos analizando el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos hablaba de el delito de defraudación fiscal en cuanto a en qué momento serán calificados estos tipos de delitos. Estábamos hablando de ciertas fracciones del artículo y nos quedamos en la fracción G. No, en la H, que hablábamos de declarar pérdidas fiscales inexistentes y decíamos que el SAT ya lleva un control muy puntual de las pérdidas fiscales, entonces cada día es más difícil que no te detecten de forma rápida, casi inmediata. En la fracción I nos establece que utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafo de dichos artículos. Entonces, en ocasiones, cuando te revisa el SAT, sí te va a decir, a ver, supuestamente te prestaron este servicio, necesito, y ay, caray, casi siempre lo que quieren es que exista un reporte, existe un documento, que les enseñes físicamente la obra que te hicieron. En unas ocasiones pues ya muchos clientes se les sugiere pues mejor tómale fotos, porque luego cuando están viniendo a revisarte esto pues no los dejas o no les sirve toda la información que le das, como que no le dan valor, como que piensan que todo es mentira. Entonces hay que dejar bien soportados este tipo de operaciones que se pudieran presumir que pudieran ser simulados. También en la fracción J nos habla de simular una prestación de servicios profesionales independientes. ¿A qué se refiere? Se refiere al título cuarto, capítulo 2, sección cuarta de la Ley del Impuesto a la Renta respecto de sus trabajadores. Okay, bueno, pues esto ya lo hemos visto, la simulación con los trabajadores que realmente no están dentro de la empresa, sino que más están facturando como si estuvieran, o que sí lo están, pero les pagan menos salario. Las empresas facturadoras, las famosas outsourcing, las siguen atacando, las siguen tratando de terminar con ellas. En la fracción K, deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal o de cualquier forma obtener un beneficio tributario respecto de erogaciones que se efectúen en violación a la legislación anticorrupción. Entre ellos, las erogaciones consistentes en dar por sí o por interpósita persona dinero, bienes o servicios a servidores públicos o terceros, nacionales, extranjeros, en contravención a las disposiciones legales. Bueno, esto es ya para la administración pública. Y también nos establece este artículo 108 que cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. Entonces, pues ahí está cuál es el hecho de que te estén informando que son calificados esos delitos. Aumentará la pena en una mitad. Dentro del Código Fiscal de la Federación tenemos el artículo 109 que nos establece que serán sancionados con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien, fracción número 1, consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, otra vez tenemos deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, ya habíamos hablado de la discrepancia fiscal y para que no se les olvide, pues ya la autoridad fiscal puede hacer uso de la información respecto a si tú tienes una credencial
para comprar en algunas tiendas departamentales en donde llevan tu control, el control de tus pagos, y ahí pagas primordialmente en efectivo. Después hacen la suma de, a ver, ¿cuánto pagaste en Costco? ¿Cuánto pagaste en Sears? ¿Cuánto pagaste en Liverpool? ¿Cuánto tienes acá? Y te hacen una estimación de lo que tienes de ingresos, lo comparan con la declaración que estás presentando y ahí pudiera venir una discrepancia fiscal y esto pues te causaría problemas. Te podrían establecer primero, a ver, ¿de dónde proviene el dinero en efectivo? Y más vale que lo compruebes, porque si se da de que no tienes cómo comprobarlo, pues lo pueden presumir que viene de lavado de dinero, que viene de drogas, etcétera, etcétera, y esto lo pueden hacer la presunción que quieran, ¿no? Pero pues lo tienen que demostrar. Pero mucho cuidado con este tipo de situaciones. Entonces, el manejo del efectivo es importante. Fracción 2. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Entonces, es defraudación fiscal. Si no lo pagas, aunque esté bien razonado tu argumento de que, oye, pues no lo puedo pagar porque en este mes eh, no me pagaron los clientes, lo que sucedió con la pandemia, pues no tenía dinero porque los clientes no me pagaban, no tenían ingresos ellos tampoco, entonces, pues ¿qué voy a hacer si no tengo dinero? Pues eso no implica que no hayas cometido el delito por no haber pagado. Entonces aquí sí está bastante penosa esta situación, habría que tener los elementos suficientes para demostrarle al fisco que pues no te pagan tus clientes, puedes enseñar tu cartera y demás, pero quién sabe si te hagan caso. Entonces, habría algunas facilidades que estaban dando con la situación de la pandemia, pero pues recuerden, algunos clientes tuvieron que cerrar porque pues ya no tenían ingresos, y si tú tenías algunas cuentas por cobrar con estos clientes, pues ¿qué vas a hacer? Ya quedaste a deber esos impuestos, entonces ahí estás en una encrucijada. Se beneficia, fracción tercera de este artículo 109, se beneficia sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, ya lo hemos visto también en el artículo anterior, en el 108. En la fracción cuarta, simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Quinto, sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. Entonces, pues ya es delito de defraudación fiscal, eso de que te atrases con las declaraciones. Fracción octava. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29A de este código. Pues, tener mucho cuidado con todo lo que te establece las disposiciones aplicables, como lo es la resolución miscelánea, aunque recuerden que la resolución miscelánea no puede ir más allá de o exigirte mayores obligaciones que las que establezca la ley. Entonces, bueno, aquí habría alguna forma de defensa, pero bueno, una defensa de 1 año o 2 años, solamente que valga la pena, ¿no? Los montos. No se formulará querella si quien, encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente con sus recargos. Recuerden, espontáneamente es que lo entero antes de que exista un requerimiento por parte de la autoridad. Si ya cumples posterior a que ya te lo está requiriendo la autoridad, pues ya no es espontáneamente, entonces aplicarían todas las multas, recargos y demás que fueran aplicables de acuerdo con las leyes, ¿ok? Entonces, dice espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio. Si ya lo descubre la autoridad, ya comentábamos que ya no es espontáneo. O medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Entonces,
pues ahí así las cosas, ya cuando existe requerimiento por parte de la autoridad, pues ya no es forma espontánea y ya te pueden hacer una revisión, te pueden aplicar multas, recargos, todo lo que proceda. Entonces, pues mucho cuidado ya con esta cuestión, les digo, ya como contadores, aun cuando sigo comentando lo mismo en cada programa, aun cuando el SAT decía que ya no íbamos a ser necesarios para las empresas, pues nos están dando mucha chamba para seguir siendo indispensables dentro de ellas, nada más para chutarse ahí los 300, 400 artículos que tiene la resolución miscelánea, pues a ver quién más la puede ver, ¿no? Dentro del Código Fiscal de la Federación tenemos en el artículo 113 bis que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas permite o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Bueno, pues nosotros veíamos ahí por internet que había algunas personas, compañías que pues, sin ningún temor andaban favoreciendo la facturación, entonces, y se hacía extraño que pues que no le cayeran las autoridades de forma inmediata para que quitaran sus anuncios, porque sí duraban ahí algún tiempo. Entonces, quién sabe cómo se manejaban esto. Cuando el delito sea cometido por un servidor público, en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de 1 a 10 años para desempeñar cargo o comisión pública, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este código. Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente por estos delitos. O sea, la Secretaría de Hacienda va a pedir la investigación para tener todos los elementos para poderte comprobar este delito. El delito previsto en este código, así como el dispuesto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se podrá perseguir simultáneamente. Entonces, pues ahí tienen mis estimados colegas que ya no solamente será el delito establecido en el Código Fiscal, el pago o el reintegro de lo que defraudaste, más actualización, recargos y multas, sino también vas a tener que ir a lidiar penalmente con este tipo, con las autoridades penales para pues pagar con pena corporal en caso de que el delito se haga acreedor a eso, y que hay criterios de oportunidad en los cuales tú puedes devolver el dinero, pero bueno, es bastante complicado todo este tipo de situaciones y que te rebajen la pena de prisión. Entonces, pues así las cosas, colegas, con este tipo de delitos fiscales. Vamos a seguir en el siguiente programa analizando esta situación, pues para refrescar un poquito la atención y todas las obligaciones. Digo, esto es una parte de todas las obligaciones que tenemos como contadores y que debemos de conocer para precisamente pasar las inquietudes a los encargados de la empresa y pues que ya no caer en estos tipos de errores, porque ya está bastante pesado las penalizaciones por estos delitos. Muy bien, les quiero agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy en este programa. Los quiero invitar a mi canal de YouTube, en donde que está a nombre de Gilberto Peña Cruz. Ahí tenemos algunos videos donde hablamos de temas legales, hablamos temas, últimamente estuvimos hablando de temas de Contraloría, que la verdad muy interesante, hasta dónde puede llegar las funciones de un Contralor, y algunos otros temas muy interesantes también de las recomendaciones de la OCDE, que básicamente son quienes se encargan de hacer todos los estudios de las evasiones fiscales y dar las recomendaciones a los países integrantes de esta organización.